Por favor, señor, aváncele, por favor. Por favor. Los elementos del ejército mexicano intentan poner a salvo a los civiles mientras combaten con un grupo de 60 sicarios armados. Es que las fuerzas de seguridad acaban de apresar a uno de los capos más peligrosos del país, Francisco Torres Carranza, también conocido como el Duranguillo. La captura del líder de Sinaloa no fue tarea sencilla. Se requirieron miles de cartuchos disparados, un operativo de alto nivel e incluso $500,000 en juego. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a narrar con lujo de detalles la historia de este jefe de plaza y cómo lograron capturarlo en abril de 2022. Colócate tu chaleco antibalas y vayamos a donde está la acción. Puede que su nombre no te resulte familiar, pero Francisco Torres Carranza, alias el Duranguillo, era una persona fundamental para el cártel de Sinaloa, en particular para la facción conformada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, los Chapitos. Para entender su oscuro mundo es necesario ahondar en este grupo y la extensión de sus actividades ilícitas a lo largo de todo el continente. El Chapo tuvo mucha descendencia, pero solo un selecto grupo de sus vástagos ha logrado establecer una carrera criminal. Quienes siguieron los pasos del patriarca fueron Joaquín y Ovidio Guzmán López e Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. A ellos cuatro se los conoce conjuntamente como los Chapitos y son parte de una pugna interna por el control de las operaciones de todo el cártel de Sinaloa, o CDS. Ese conflicto los ha enfrentado al último miembro en pie de la vieja guardia, Ismael El Mayo Zambada, transformando diversas regiones de México en zonas de guerra. Si bien ninguno de los bandos ha llegado a ejercer el tipo de dominio que dejaría en claro quién está al mando del grupo, no se ha escatimado en sangre derramada en la disputa entre las dos facciones. Actualmente los Chapitos son una de las organizaciones criminales más influyentes de México, especialmente en el segmento de las drogas sintéticas y en otras economías ilícitas en el norte y el oeste del país. A lo largo de 2021 y 2022, los herederos del Chapo siguieron acumulando poder hasta encontrarse entre los principales productores y traficantes de fentanilo y metanfetaminas para Estados Unidos. Ampliaron su control territorial en Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California y apuntalaron sus ganancias con ingresos de la minería y la pesca ilegales, el tráfico de migrantes, entre otras. Para mantener el orden en la zona, es que recurrieron a los servicios de jefes de plaza como Francisco Torres Carranza. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el Duranguillo era uno de los grandes generadores de violencia en diversos municipios de Sonora, tales como Caborca, Altar, Pitiquito, Oquitoa, Atil y Tubutama. En esas comunidades él era el emisario de las órdenes dadas por los Chapitos, célula sinaloense que se encontraba enfrentada no solo con rivales, sino también con dirigentes del CDS. Pero el rol de Francisco Torres Carranza no era el de ser un simple mensajero o cadete. Ese hombre tenía su propio equipo de sicarios con los cuales mantenía una presión brutal sobre las zonas antes mencionadas. Su grupo criminal era conocido como Los Cazadores, uno de los brazos armados más sanguinarios de los Chapitos. El clip que veremos a continuación fue grabado por algunos de sus operadores a bordo de patrullas policiales robadas en Sonora. Sí, nomás a la verga. Dígame nomás, me recuerda.
Este fue solo uno más de los altercados de los cazadores de El Duranguillo, ya que mantenían una disputa violenta con otra unidad comando conocida como la Barredora 24/7. Esta última era un grupo criminal ligado al Cártel de Caborca, una organización bastante reciente que fue creada por Rafael Caro Quintero al momento de su regreso a las calles en 2016, tras décadas en prisión. El legendario capo estaba decidido a recuperar los territorios que supo controlar en los años 80 cuando era conocido como el narco de narcos. El problema era que hacía tiempo esas zonas pertenecían al cártel de Sinaloa y de los Chapitos. Es por eso que el Duranguillo recibió órdenes directas de resistir la avanzada del cártel de Caborca, sin importar lo que cueste. Si era necesario el derramamiento de sangre inocente o calentar la plaza, expresión utilizada cuando un área de interés es convertida en una zona conflictiva con constantes tiroteos, secuestros y atentados. Como te adelantamos, el terruño de El Duranguillo era Sonora. Allí solía ser amo y señor de las calles, con cientos de asesinos a su cargo. Mantenerse en ese lugar no fue sencillo. Francisco Torres Carranza se convirtió en un referente del cártel de Sinaloa por ser implacable y brutal, sin miedo a asesinar elementos policiales si la situación ameritaba. A continuación experimentaremos en primera persona una de las tantas balaceras que tienen como escenario el suelo sonorense. Las actividades de la agrupación fueron tan salvajes que incluso llegaron a boca de los altos estratos del gobierno nacional. Ricardo Mejía Verdeja, el entonces subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que los cazadores ya habían estado involucrados en otros eventos delictivos, como los bloqueos carreteros que se registraron en 2021 en la Vía Federal 02, donde incendiaron un tráiler y una patrulla de la Policía Estatal en la entrada al municipio de Altar. También recordó que el pasado 16 de febrero de 2022, presuntos integrantes del grupo delictivo a bordo de más de 20 camionetas ingresaron a Caborca, Sonora, para realizar rondines por diversas calles de la ciudad, disparando contra fachadas y privando de la libertad a varias personas. El grupo armado secuestró a 2 jóvenes que se encontraban fuera de sus respectivos domicilios. 6 horas después, luego de golpizas y el pago de un rescate por miles de dólares, las víctimas fueron liberadas. Sabían que para detener las andanzas de los cazadores era crucial frenar a la cabeza maestra, el Duranguillo. A pesar de que derrocar a una figura tan prominente dentro del crimen organizado no era tarea sencilla, las horas de libertad de Torres Carranza estaban contadas. El 3 de julio de 2022, el líder criminal fue localizado por miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional o SEDENA, cuando patrullaban sobre la carretera de Santa Ana Caborca, en Sonora. Los uniformados habían recibido el reporte de que varios sujetos armados transitaban a bordo de una camioneta Ram color negra. Ese tipo de encuentros son frecuentes. Los oficiales saben que los cárteles operan de esa forma, con vehículos civiles que recorren las calles de las comunidades para verificar que no haya rivales ni autoridades. El teniente a cargo del operativo militar ordenó la detención de la camioneta y la aprehensión de los individuos que se encontraban dentro. Lo que no esperaban es que uno de los involucrados fuera el mismísimo Duranguillo, una de las personas más buscadas de toda Sonora. El jefe de Plaza Narco no estaba dispuesto a entregarse sin dar pelea. No solo sus sicarios entrenados abrieron fuego, sino que llamaron a más secuaces para resistir el arresto. Sus esfuerzos fueron en vano. El equipo de la SEDENA logró reducir a los ocupantes de la RAM, incluido el Duranguillo. Las increíbles imágenes que estás viendo en pantalla corresponden al momento exacto en que el jefe de plaza fue esposado. El capo sinaloense era quien se revolcaba como serpiente en el suelo, mientras los uniformados trataban de colocarle los precintos y ponerlo al resguardo para proceder con su traslado.
¿Quién diría que un asesino despiadado sería capaz de hacer un berrinche semejante en medio de la calle? Veamos estos mismos hechos desde las cámaras de civiles que circulaban por la zona. Al revés, si no me deja el de atrás me está acusando. Ahí está, era. Ante la advertida llegada de más sicarios, el teniente y su escuadrón se atrincheraron frente a una tienda Oxxo, cortaron la circulación en la carretera y colocaron a los detenidos en el suelo. El personal del comercio se resguardó dentro del establecimiento para evitar quedar en el fuego cruzado, y la vialidad quedó desierta. Minutos después, llegaron 5 camionetas con sicarios que rodearon el lugar. Venían con un solo fin: liberar al jefe de plaza a cualquier costo. Estaban todos los elementos dados para un duelo a muerte. La balacera fue breve pero intensa. Ambos frentes contaban con rifles de asalto y ametralladoras que fueron accionadas sin ningún tipo de reparo a la población civil de la zona. Desde su refugio, los empleados escuchaban el desastre, aterrorizados de que fueran los sicarios quienes salieran vencedores. En ese caso, nada les aseguraba que no ingresaran a la tienda para acribillarlos a ellos también. Más allá de esos pronósticos negativos, de inmediato las fuerzas militares se impusieron con la llegada de refuerzos. Cuando los comandos del cártel de Sinaloa vieron que se aproximaban más uniformados, enfocaron sus armamentos en repeler su llegada. Al ser en su mayoría jóvenes sin adiestramiento, soltaron ráfagas sin control, mientras que los agentes federales respondían con tiros certeros para disuadir la agresión. Esta segunda confrontación duró alrededor de 5 minutos. A pesar del increíble despliegue de violencia, solo hubo 2 víctimas fatales. Un sargento de la Sedena que estaba presente recibió una bala que le perforó la costilla. Cuando cesó el fuego, un paramédico trató de auxiliarlo, pero ya no había nada que hacer. Por su parte, el cártel de Sinaloa sufrió una baja, además de la captura de uno de sus líderes regionales de mayor peso y de varios de sus secuaces. A continuación veremos los registros de una cámara de seguridad que captó algunos de los intercambios entre criminales y elementos de la ley, donde se puede ver a los transeúntes correr por su vida. Esta es una práctica frecuente entre los frentes narco-aztecas. Cuando uno de sus referentes cae en manos de la ley, los soldados son enviados a las calles para combatir y forzar el brazo de la justicia. El caso más famoso de este tipo de acciones ocurrió en octubre de 2019, cuando la Marina de México atrapó a uno de los hijos de El Chapo, Ovidio Guzmán, en Culiacán. Inicialmente el operativo se desarrolló con normalidad, pero cuando fue el momento de trasladar a ese heredero al trono, el infierno tomó por asalto a toda la región. Miles de asesinos sinaloenses fueron enviados a causar caos, destruyendo comercios, destacamentos policiales y secuestrando a las familias de elementos castrenses que participaron de la aprehensión. Finalmente, el crimen organizado logró vencer al Estado mexicano. Ovidio Guzmán fue liberado luego de una audiencia pública de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual admitió la derrota. En el caso de la revuelta originada por el Duranguillo, los resultados no fueron los mismos. El líder sinaloense permaneció en poder de la justicia. Lo increíble es que no solo recurrieron a la violencia, sino que también optaron por métodos un tanto más sutiles, pero igual de ilegales. Secuaces del criminal pusieron sobre la mesa 10 millones de pesos mexicanos, lo que equivale a $580.000, para tentar a los elementos del ejército que tenían apresado al criminal. El ofrecimiento del soborno ocurrió, de acuerdo con voceros de la Fiscalía, durante el enfrentamiento acontecido en la carretera Alzáric, a la altura del Boulevard Ignacio Pesqueira, en Altar. En esa ofensiva participó una fuerza de reacción de 15 integrantes del ejército mexicano.
Aproximadamente 60 miembros de la delincuencia organizada arribaron al lugar en diversos vehículos, con el fin de amedrentar y amenazar al personal militar. Luego de un intercambio de disparos, intentaron cooptarlos con dinero a cambio de la liberación del peligroso jefe de plaza. Se indicó que al rechazar el soborno, los elementos del ejército demostraron los valores con los que están formados y provocaron que los agresores escalaran en el nivel de violencia, por lo que fue necesario el apoyo de refuerzos militares. Periodistas locales relataron que durante horas se escucharon disparos, hubo cierre de vialidades y enfrentamientos en los que se exigía la liberación del presunto capo. Rosa Lilia Torres, periodista independiente en Sonora, explicó: los sitiaron y los tenían prácticamente obligados a negociar la entrega de este personaje. El siguiente archivo fue proporcionado por un vecino que estuvo presente en el brutal combate. Ya se agarraron, raza, se agarraron. Métase, mete. Métase, que está tronando aquí también. Al cabo de unos días, el Duranguillo fue ingresado en el Ceferezo, o Centro Federal de Readaptación Social número 11, ubicado en la costa de Hermosillo, junto con otras 3 personas que fueron detenidas, acusadas de delitos relacionados con la delincuencia organizada. Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de Sonora, declaró: las otras personas que estuvieron a su lado están vinculadas al proceso. Se está siguiendo con todo aquí. Ya fueron trasladados a otro Centro Federal de Reinserción Social. Por razones de seguridad, omito decir el lugar donde se encuentra. Mientras tanto, las fuerzas federales continuaron realizando operativos en las regiones de Altar, Caborca y Pitiquito, donde se encontraban diversas células criminales relacionadas a El Duranguillo. En el transcurso de tan solo una semana se decomisaron 1.243 cartuchos de diferente calibre, 14 armas largas, 6 fusiles de asalto y cargadores, ropa táctica y, por supuesto, drogas de todo tipo. Se trataba de un pequeño ejército listo para combatir por las plazas locales, la clase de grupo armado que transforma una ciudad en un auténtico infierno. En los meses posteriores a la detención, la zona del desierto Altar continuó siendo vigilada por más de 1.500 elementos federales y estatales. El gobierno temía represalias y ataques masivos como venganza por la captura del capo sinaloense. Como te adelantamos, los sicarios del CDS no tienen reparos en lastimar a personas inocentes cuando el pellejo de uno de sus superiores está en juego. No se registraron asesinatos, pero sí ataques espontáneos a destacamentos policiales, así como la colocación de narcomantas y mensajes dirigidos al Estado. La demanda era siempre la misma: liberen al Duranguillo. Por su parte, las autoridades hicieron oídos sordos a esos reclamos. Sabían que le habían ganado una batalla crucial al cártel de Sinaloa, aunque lejos estaba de terminar la guerra. La situación en Sonora sigue siendo crítica y no parece haber mejoras en el horizonte. Para Crimilda Bernal, directora del Observatorio de Seguridad de la región, la impunidad y el poderío de los cárteles es cada vez más evidente. Nadie los detiene, se siguen paseando en total impunidad por las calles. Hacen estos cierres carreteros, sitian pueblos enteros y aterrorizan a la población en general. La única respuesta temporal que ha encontrado el Estado mexicano es enviar tropas de la Marina y otras fuerzas a las calles, lo que da como resultado brutales balaceras. Esto tiene sus contraindicaciones, ya que el aumento de la violencia en los operativos siempre resulta en atentados contra civiles efectuados por sicarios vengativos que buscan derramar sangre inocente. A riesgo de eso, es de extrema prioridad llevar adelante las acciones necesarias para poner a sujetos como el Duranguillo tras las rejas. Y Francisco T., alias el Duranguillo, presunto líder del cártel de Sinaloa que operaba en la zona de Caborca y Altar, Sonora, fue trasladado a otro penal fuera de la entidad. El pasado 3 de julio, elementos del ejército detuvieron a este sujeto en Altar, lo que provocó una fuerte movilización del grupo delictivo que trató de liberarlo. Francisco Torres Carranza fue sentenciado a una pena de 65 años y 3 meses de prisión como pago por 7 delitos,
entre los cuales se encuentran homicidio calificado, delincuencia organizada y acopio de armas de fuego. Junto con él también recibieron condena sus cómplices, Ausencio Aboite González, Jesús Artemio Espinosa Martínez y Juan Carlos Sánchez Chávez, cada uno a 18 años y 3 meses de prisión. Actualmente el Duranguillo se encuentra interno en el famoso penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras que el resto de los sentenciados están en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 en Hermosillo. La captura de este criminal fue un importante golpe para los chapitos, especialmente en una zona crucial como Sonora. Dicho esto, si algo caracteriza al negocio del narcotráfico, es que pocas personas son realmente indispensables. El Duranguillo era un excelente jefe de plaza y un generador brutal de violencia, pero su rol en la organización será ocupado por otro capo igual de sádico que someterá a la población civil y se enfrentará al ejército. El Estado mexicano no tendrá más opción que volver a la carga para desarticular cualquier intento de reconstrucción de los cazadores. Aún así, es importante reconocer la valentía y la honestidad de los elementos militares y federales que no solo combatieron contra los sicarios de Sonora, sino que también rechazaron un jugoso y tentador soborno. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido y quieres seguir descubriendo las increíbles carreras de los criminales más salvajes de México, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.